Hechos 27, 21. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Sí, que hermano, no estemos tristes. Amén. Gloria a Jesús. Sonría que Cristo le ama. Amén. Aleluya. El que está triste es el diablo, ¿verdad? Porque sabe que ya le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Y la iglesia va a ser levantada y ahí va a ser su Gloria a tormento. Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios, te adoramos, Jesús. Te damos gloria, Jesús. Lo tienen, Hechos 27, 21. Amén. Amén. La palabra de Dios es honrando al Padre, al Hijo. Y los que van para el cielo dicen, Amén. los que van para el cielo dicen, Amén. Amén. Gloria a Dios. dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria. Entonces Pablo dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Gloria a Jesús. Gracias, papá. Alabado. Tened buen ánimo, varones, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Gloria a Jesús. Tenemos que tener buen ánimo. Aquí en esta escritura está hablando de dos palabras. Gloria a Jesús. 25 también dice, les exhorto a tener ánimo. Y nuevamente lo vuelvo a decir en el versículo 25, que nos está exhortando a tener buen ánimo. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre amado, Amado Dios que estás en los cielos, te adoramos, Jesús, te exaltamos. Señor, sí, Padre bueno. Bendecimos tu nombre, Señor, en este día. Padre, Honramos tu presencia, Señor. gracias, Espíritu Santo, muévete con poder en este día. Nombre de Jesús. Toca cada vida, cada corazón, Señor. Que esta palabra cumpla su objetivo, Señor, por el cual ha sido enviada, Dios. Grande tu nombre. Transforma nuestra vida, Señor. Cambia, Señor, nuestra mentalidad, Señor. Que podamos percibir, Señor, los tiempos. Que podamos, Señor, tener la certeza de que tú vienes pronto a recoger a tu pueblo, Señor amado. Y que estamos, Señor, en una antesala de esa gloriosa, Señor, venida tuya, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos exhortes a tener buen ánimo. A que podamos, Señor, afirmarnos cada día en tu palabra, Señor. Y que busquemos, Señor, cada día tu rostro, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, te pido que pongas un carbón encendido sobre mis labios y que seas tú, oh Dios, hablando a tu pueblo, Señor. Que sea palabra tuya, Señor, no palabra humana, Dios. Toma control de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, Padre amado, y que seas tú, oh Dios, hablando. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que Dios es un Dios que restituye? Santo Dios. No están muy convencidos, ¿verdad? Santo, santo, gloria. Gloria a Jesús. Pero yo sí lo creo. Si ustedes no lo creen, allá ustedes. Yo creo que Dios es un Dios que restituye. Y cuando te restituye, te da mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y quizás nuestra mente humana no logra Gloria a comprender cómo Jesús. Dios abre puertas de bendición sobre nosotros. Gracias, Señor. Y cuando hablamos de la vida de Pablo, vemos de que Pablo era un asesino, era un hombre conocedor de la palabra, tenía muchos estudios. Y sabemos que Pablo había sido instruido en las Escrituras. Y en base a su conocimiento, Pablo empieza a levantarse contra el pueblo de Dios. Y sabemos, hermanos, en estos últimos tiempos hay persecuciones en diferentes partes del mundo. En la mañana estaba mirando las noticias en Colombia
prácticamente no van a abrir las iglesias hasta nuevo aviso. En Argentina las iglesias están cerradas. Y así en diferentes partes del mundo. No quieren que las iglesias sean abiertas. Pero nosotros, hermanos, tenemos la bendición de que estamos aquí. De que Dios ha puesto un hombre. Quizás puede ser este hombre quizás no lo podamos entender. Que sea un hombre, un loco, ¿verdad? Pero hay cosas de que hay que admirar a este hombre. Que este hombre habló un día y dijo no, que las iglesias son esenciales y tenían que abrirse. ¿Por qué tenemos que abrir bares, clínicas de aborto? Pero si es necesario la iglesia para que el pueblo vaya a orar. Y entonces, hermanos, vemos de que Pablo empezó una persecución contra la iglesia. Y así es necesario que en estos últimos tiempos haya persecución en la iglesia, para que así el evangelio sea predicado. Porque cuando hubo persecución en la iglesia, el evangelio empezó a expandirse. Ellos no se escondieron. Los discípulos empezaron a expandirse y a predicar el evangelio de buenas nuevas de salvación. Y es necesario, hermano, que pasemos todo esto. ¿Por qué? Porque el pueblo últimamente está viviendo acomodado. El pueblo no quiere buscar de Dios. En esos últimos tiempos Dios nos dio un pequeño descanso para que en ese momento de encierro quizás nosotros busquemos la presencia de Dios. Pero algunos no lo han hecho. Es por eso que estamos así, tibios, fríos, Gloria a Dios. apáticos. No amamos a Dios. Muchas veces amamos de labios para afuera. Como dice la Biblia, que este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y decimos amo a Dios, pero nuestro pensamiento está en otro lugar. No está en Dios, no está en el servicio. Estamos pensando en otro lugar. O qué va a hacer mañana, qué va a pasar mañana, qué voy a hacer mañana, o qué voy a comer mañana. Y el hombre está pensando así, pero no está concentrado en Dios. Y entonces Pablo, un perseguidor de la iglesia, empezó a perseguir a la iglesia. En el capítulo 9 tuvo un encuentro personal con Jesús. Ahí fue su conversión de este hombre. Y este hombre, de ser perseguidor de la iglesia, pasó a ser perseguido. Las cosas empezaron a cambiar. Y cuando este hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió totalmente. Y quizás en un momento los apóstoles en un momento quizás no tenían confianza con él, porque aún no veían frutos, porque sabía que este hombre perseguía a la iglesia, los entregaba. Había matado a Esteban, a pedrada, lo había mandado, él había dado la orden. Entonces tenían miedo, no tenían confianza en él, porque todavía no vieron frutos. Pero cuando ese hombre empezó a dar frutos, su vida empezó a cambiar. Dios le empezó a revelar misterios, porque este hombre se entregó a Dios por completo. Y vemos, hermano, de que cuando Dios llama a este hombre, lo llamó con un propósito. Vemos de que la escritura que acabamos de leer nos habla de pérdidas. Y Dios le dice a Pablo, no va a haber pérdidas humanas, sino solamente de la nave. Y cuando nosotros escuchamos la palabra pérdida, quizás nos viene un temor nos arropa, porque muchas veces nosotros en este tiempo hemos perdido familia, hemos perdido seres queridos, hemos perdido quizás dinero, pero sabemos de que hay un Dios que cuando nosotros le somos fieles, Él restituye. Gloria a Jesús. Cuando uno le es fiel, no cuando le somos infieles. Para que Dios te restituya, primeramente uno tiene que ser fiel con Dios. Y usted dirá, hermano, ¿cómo puedo ser fiel a Dios? Muy sencillo. Dele lo que a Dios le corresponde, no le esté robando a Dios. Gloria a Jesús. Porque cuando un hombre se vuelve avaro, no le quiere dar a nada a Dios. Y yo entendí un principio a través de mi vida, hermanos, de que lo poco que yo le he podido dar a Dios, Dios me la ha devuelto mucho más. Se lo digo por experiencia, no lo digo porque me lo contaron, simplemente porque he podido ver el poder de Dios en mi vida. Cuando uno le es fiel en lo poco, dice que no va a poner en lo mucho.
Y entonces vemos que cuando ese hombre, Pablo, iba a ser jugado en Roma, le suben al barco y entonces los capitanes le dicen, mira, tenemos que llevarte allá. Y entonces en el transcurso de la navegación por el mar, se le aparece el ángel de Jehová y le dice, Pablo, mira, es necesario que tú comparezcas ante Roma, pero ¿sabes qué? Va a haber una pérdida. De vida no va a haber nada, solamente la nave se va a perder. Y quizás en un momento usted se preguntará y dirá, ¿cómo Pablo, siendo un hombre de Dios, como un hombre habiendo hecho tantos milagros, como un hombre que Dios le reveló los secretos más ocultos, como un hombre de Dios estando en los planes de Dios, cómo un hombre puede llegar a pasar todo esto? Hermano, cuando nosotros estamos en los planes de Dios va a haber pérdida siempre. Pero no nos salgamos de los propósitos de Dios. Porque si nosotros nos salimos de los propósitos de Dios, automáticamente vamos a abortar el plan de Dios en nuestras vidas. Y nada va a salir bien. Entonces quizás en un momento Pablo quizás se va a preguntar y va a decir, Señor, pero ¿por qué va a pasar esto? Ahora, ¿cómo vamos a llegar? Pero sabemos que en el camino de nuestro propósito siempre va a haber tormentas que se van a levantar en nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con la vida de Pablo. Estando Pablo en alta mar, dice que se levantó una tormenta y soplaba de los cuatro lugares. Eran vientos terribles que amenazaban con hundir la barca. Y dice, un huracán llamado Euroquidón empezó a golpear la barca. Y va a haber momentos, hermanos, en nuestras vidas de que las tormentas nos van a golpear, van a tratar de hundirnos. Gloria a Jesús. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el cielo, si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a salir adelante. Pero no nos tenemos que detener ahí. Tenemos que seguir mirando hacia adelante, hacia Cristo Jesús. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Porque la barca significa Jesús. Y entonces estos hombres pensaban que estaban seguros. Y empezaron estos hombres a tirar cosas para que la nave se haga más ligera. Para que así ellos puedan avanzar más rápido y puedan llegar a un puerto seguro. Pero llegó un momento en que nada de esto funcionaba. Y Pablo les dice, ¿por qué no me hicieron caso? Y uno de los capitanes le dijo, no, puso su mirada en el hombre. Pero como Pablo tenía un destino, tenía que cumplir una misión, pasaron un sinnúmero de cosas en ese trayecto. Dice que estos hombres estaban en medio del mar, azotados por las grandes olas. La barca se iba a hundir. Y quizás en un momento ellos tenían miedo. Y sabemos, hermano, de que el miedo nos pone el enemigo siempre. El miedo es una arma muy poderosa del enemigo. Y muchas veces cuando nosotros queremos predicar de Cristo, el enemigo lo que hace, se levanta y te pone miedo para que usted no le hable de Cristo a una persona. Y muchas veces nosotros no queremos hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Gloria a Dios. Pero dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tenemos que desechar todo miedo, toda angustia, aunque vengan tormentas, aunque vengan huracanes, aunque el viento sople lo contrario, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Y es cierto, va a haber pérdidas en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes perdieron cosas? Gloria a Dios. Hemos perdido cosas. Y algo lo que, mientras meditaba en esto, y le pedía por la iglesia,
Decía, ¿por qué la iglesia está así? Y algo lo que el Señor me hizo entender, de que va a venir cambios para esta iglesia, de que Dios va a traer gente a esta iglesia. Quizás muchos de nosotros hemos estado dudando, pero es por el esfuerzo que nuestra líder está haciendo. Porque quizás muchas veces el enemigo ha querido golpear esta iglesia muy fuerte, pero aún así nosotros nos hemos mantenido firmes. Aún así hemos seguido firmes y lo vamos a seguir siendo firmes porque vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Dios va a restituir esta iglesia. Va a tener gente nueva, gente que lo ame, gente que busque a Dios con devoción, no por obligación, gente que verdaderamente dé su vida por el amor de Cristo, dé su vida por el hermano. Porque últimamente la gente anda quejándose. Muchas veces hay que estarlo llamando y hay que estarlo rogando. No, hermanos, Dios no trabaja así. Gloria a Dios. A Cristo se le escribe por amor, no por obligación. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Y nosotros no tenemos que estar rogando a nadie. Amén. Cristo no rogaba a nadie. Él entraba, predicaba y el que quería lo aceptaba. Y no andaba detrás de uno. ¿Es necesario? Queremos, sí, es necesario. Es necesario a visitar, es cierto. Pero a veces, muchas veces se le va a visitar a alguien y a veces no nos abren la puerta. Nos atienden desde afuera. ¿Por qué? Porque el amor se le enfrió a Dios. El amor está frío. Y muchas veces dicen que tienen visiones que Dios me mostró. Dios mío. O sea, me está dando a entender que ellos tienen más visión que Pablo, que Juan en la isla de Patmos. Esto no es así, Gloria a hermano. Jesús, aleluya. Dios le habla a un hombre o una mujer cuando está en intimidad con Dios. Y nosotros hemos predicado de eso, acerca de la intimidad con Dios. Porque dice, no, aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Y a cualquiera Dios no le va a revelar. A un ocioso Dios, ¿qué le va a hablar? Dios no le va a hablar a nadie si no busca de Dios. Y es por eso, hermano, que muchas veces la gente está cómoda en su casa. Pero Pablo era un hombre de Dios. A pesar de que lo azotaban, a pesar de que lo golpeaban, él seguía ahí, seguía firme. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Y en un momento sabía de que Dios lo iba a retribuir. Todo lo que él estaba haciendo era para la obra de Dios. Entonces en un momento Dios le va a retribuir. Y a veces la gente no entiende eso. Cuando Dios te da una palabra que te va a bendecir, estamos haciendo lo correcto, buscamos su presencia. Hermano, Gloria a Dios. como yo le dije anteriormente, yo casi un mes yo no trabajé. Pero al Dios que yo sirvo, Él fue el que me estuvo restituyendo todo este tiempo. Y fue los días en que más comimos. Por eso me ven así gordito. Fue porque un momento que a veces, hermano, me daba uno, me daba el otro, y a veces yo no esperaba eso, a veces comía y a veces me traía más comida, y yo digo, Dios mío. Gloria a Jesús. Mi hijo está en la universidad, yo pago casi como $525 mensuales, no semanales, mensuales. Pagué la matrícula y la pensión, son como $810 en el mes de marzo. Son 5 cuotas. Y hablaba conmigo y mi hijo me decía, papá, no me viene, me dijeron de que esto todo cancelado. Yo dijo, no, tranquilo, ten confianza en Dios. Pasó el segundo mes, pasó el tercer mes, pasó el cuarto mes y no pasaba nada. Y yo tranquilo, me dice, papá, me dice, y si no me cobran, se va a venir todo junto y se va a hacer para ti muy fuerte para que tú pagues. Dijo, tranquilo, ya está todo pago. Y cuando yo hablo con mi hijo, terminé de hablar con mi hijo, en la noche Dios me da un sueño.
Y en el sueño Dios me dice, vas a pagar el otro ciclo, la pensión y la matrícula. Ya mi hijo sale de vacaciones el 15 de julio. En otras palabras, Dios me bendijo con más de $2,500. Dios mío. Y a veces nosotros no entendemos cómo actúa Dios. Lo único, hermanos, que yo les digo es que nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Amén. Tenemos que esforzarnos por honrarle a Él. Porque tenemos que esforzarnos para venir a su casa. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque es cierto lo que dijo la pastora. Hay momentos en que a veces nos sentimos cansados. ¿Quién no se quiere descansar en su casa y tomarse una ducha y poner el aire y dormir? Pero tenemos que entender, hermanos, de que tenemos un compromiso con Dios. Pablo era un hombre que tenía un compromiso con Dios. Y en un momento, cuando se encontraba en una crisis, dice que la barca sucumbió y la barca se hundió. Y en un momento, conforme le había dicho el ángel de Jehová de que ninguna vida se iba a perder, fue así como sucedió. Todos se salvaron, dice la palabra, y llegaron a una isla que se llama Malta. Ya ustedes conocen la historia, que fue cuando le mordió la serpiente y empezaron cuando los nativos empezaron a ver de que quizás él se iba a morir, se iba a hinchar, porque muchas veces es que la víbora, la serpiente le picó, y muchas veces estos hombres empezaron a adelantarse a lo que estaba pasando, empezaron a juzgar. Pero cuando usted tiene un propósito y usted tiene un destino de parte de Dios, no importa que te pique la serpiente, no importa la tempestad que se levante, usted va a llegar a ese propósito. Pero siempre y cuando usted y yo nos esforcemos y busquemos cada día el rostro de Dios, porque todo esto, hermano, va a pasar. Estas cosas van a pasar. Pero llegará el momento de aquellos que están cómodos en su casa, y cuando la iglesia sea levantada, empezarán a llorar y a decir, ¿por qué no hizo caso? ¿Por qué no hice caso? Tanto que la pastora me llamaba y me decía que ya estaba al culto, ahora extraño su llamada. En ese momento ya no va a haber llamadas, ya no va a haber nada, ya no va a haber. Oh, es que ese hermano me da duro, el hermano Julio me da duro. Ya no va a estar el hermano Julio, ya no va a estar el hermano Aarón, el hermano Neris, el hermano, ya no van a estar aquí. Y verdaderamente ahí usted va a tener necesidad de escuchar la palabra de Dios y no está ahí. Es necesario, hermano, que nos esforcemos. La pastora habló de esforzarnos siempre. Y hay que esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Gloria a Cristo, aleluya. No es fácil, hermanos, pero hay que esforzarnos. Bendito sea Dios. Amén, aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios. Alabo Jesús. Mío. En el versículo 2 vemos, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, Dios le dice que era necesario que él comparezca, que la nave se iba a perder. ¿Y por qué la nave se iba a perder? Porque ya la nave ya había cumplido un propósito. Y ese propósito ahí terminaba. Cuando una nave te quiere llevar a un lugar y llega a otro lugar, es porque la nave ya hasta ahí nomás, Dios lo dijo, hasta aquí llega su propósito y no más. Y es necesario, hermano, que va a haber cosas en nuestra vida que Dios van a ser removidas, van a ser quitadas, para que usted pueda seguir hacia adelante. Y entonces aquí vemos una pérdida tan grande. Pablo había perdido todo.
llegó nadando, quizás con frío, le picó la víbora. Y siempre, hermano, vemos de que cuando Dios lo lleva a un lugar, ese hombre no es por casualidad. Las cosas en Dios no son casualidades. Las cosas en Dios tienen propósito. Y dice la Biblia que cuando Pablo llegó a esa isla, y la gente se sorprendió porque ese hombre no moría. Y había un hombre, dice, muy importante en esa ciudad, que tenía a su padre que estaba enfermo. Y a través de todo eso, hermanos, Pablo fue a la casa de este hombre y oró y el papá vivió. Y tan solamente por hacer eso, dice que toda la ciudad se alborotó. Y empezaron a recibir a Jesucristo y a aceptar a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Porque no era el propósito de Dios de que Pablo muriera. No era de que el propósito de Dios de que Pablo, al ser picado por la serpiente, se hinchara. No, el propósito era de que Pablo llegara a esa nave, a esa ciudad de Malta, con un propósito. Y cuando Dios te lleva a un lugar es con un propósito, no es por casualidad. Y si Dios te lleva a ti a un lugar, es que usted hable de Cristo. Porque cuando usted habla de Cristo, usted pone su mirada en Dios. Cuando usted primeramente busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a venir. Sin que usted las pida, las cosas van a venir solamente. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en las bendiciones primero, en las añadiduras. Y es ahí cuando nosotros fracasamos. En estos últimos tiempos, hermanos, tenemos que buscar primeramente el rostro de Dios. De que no estemos durmiendo. De que cada día nosotros nos esforcemos por buscar a Dios. Gloria a Jesús. Cosas, hermanos, que vienen para esta tierra son cosas terribles. Dios, aleluya. Y si usted y yo no nos esforzamos, lastimosamente, pues, van a suceder cosas. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Y mire lo que dice en el libro de Job, capítulo 1. Conocemos toda la historia de Job. Actúa por un mandato de Dios. Dios le da la orden y dice, ve, haz lo que tú quieras. Entonces sabemos de que el enemigo le quita todo, pues. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Vive Jesús, aleluya. ¿Qué quiere decir restitución? Dice, quiere decir retorno. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha retornado algo? Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Devolución. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha devuelto algo? Pues yo no sé ustedes, pero a mí sí. Gloria a Amén. Jesús. Gloria a Jesús. Reposición. Algunos de ustedes, ¿cuántas veces Dios les ha hecho? ¿Cuántos Dios les ha repuesto algo? A mí les ha hecho. Gloria a Jesús. Retribución o pago. Algo, dice, ¿alguna vez Dios lo ha hecho cuando ustedes pierden algo y confían en Dios? Santo es el Señor. Dios lo hace. Entonces, bendito sea Dios. Entonces Dios le habla a través de un varón, le dice, la nave se va a perder. Pero vemos, hermanos, en el capítulo 28, algo sucede. En el capítulo 28 del libro de Hechos, versículo 7, mire lo que dice. Dice, y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Púbilo, que nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció, dice, que el padre de Púbilo estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, dice, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de cosas necesarias. Dice, y cuando zarpamos, dice, nos cargaron de cosas necesarias. Ahora, mi pregunta es, si la nave se había perdido,
¿Cómo zarparon? ¿En un avión, en helicóptero? Ante Dios. En una nave nueva, porque le hicieron una nave nueva. Gloria a Jesús. Y ahora, Dios no lo retribuyó a Pablo. Y dice, le dieron muchas cosas. Ese es el Dios, hermano, en el cual nosotros servimos. Ese es el Dios en el cual nosotros le amamos, nos esforzamos por buscar su rostro. Y mire lo que dice en el libro de Job, que acabamos de leer hace un momento. Dice, y quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. A cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo hijos y 3 hijas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, de la segunda Cesia, de la tercera Karen Japur. Y no había mujeres tan hermosas como los hijos de Job en toda la tierra, y le dio su padre de herencia entre sus hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Vemos como Dios bendijo a este hombre, a pesar de todo lo que le había pasado, un hombre justo. Y déjame decirte, hermano, cuando usted es justo delante de Dios, Dios te va a restituir. No importa lo que el enemigo te haya quitado. Gloria a Dios. No Aleluya. importa, hermano. Tenemos un Dios que restituye, pero hay requisitos para eso. Gloria a Dios. Buscar su rostro, Eso es verdad. esforzarnos, Gracias, Gloria Jehová. a Jesús. venir a su casa a adorarle. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, cuando leemos el libro de Jeremías, capítulo 18, vemos de que está hablando acerca de un hombre, de un alfarero, que era Jesús. Dice que Jeremías va a la casa del alfarero y ve al alfarero que estaba trabajando en la rueda, y dice que la vasija se echó a perder en su mano. Y ahora usted se preguntará, pero ¿por qué la vasija se echó a perder en la mano de Dios? ¿Por qué Pablo, estando en las manos de Dios, por qué Dios permitió que la nave naufragara? ¿Por qué, estando en las manos del alfarero, el barro se echara a perder? Hay cosas, hermanos, de nuestra vida de que cuando nosotros estamos en los planes de Dios, cuando nosotros caminamos en su perfecta voluntad, hay cosas que se van a perder en nuestra vida, estando en las manos de Dios. Hay gente, estando en las manos de Dios, ha muerto por el COVID. Dios mío, eso es verdad. Ha habido gente que les ha llegado, pero Dios la extendió la vida. Entonces, nosotros no podemos explicar por qué eso, porque solamente Dios lo conoce. Porque quizás llegó un momento en que ya caducó todo. Y hay muchas veces que nosotros, estando en las manos de Dios, vamos a perder muchas cosas. Pero aquel que nos amó dice que nos va a restituir mucho más. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que esforzarnos por buscar su rostro cada día. Bendito sea Dios. Mire lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envió contra vosotros. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Aleluya. Jesús. Aleluya. Ahora, ¿cómo Dios va a restituir los años? ¿Cómo Dios lo va a restituir si los años pasaron? Aleluya. Porque Dios es soberano. Amén. Eso es verdad, Gloria a ¿no? Jesús. Si Él quiere, Él puede retroceder el tiempo. Porque Él es Dios. Amén. Dice, lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Eran epidemias. Epidemias que atacaban los vegetales, atacaban en el campo. Y esto me llamó mucho la atención.
mientras estudiaba, yo decía, pero ¿qué es la oruga? Bueno, sabemos que es un gusano, ¿verdad? ¿Qué es el saltón? ¿Qué es el revoltón? Uno que salta, uno que revuelta. A veces yo no lo entendía eso, no entendía. Pero conforme uno va buscando información y Dios empieza a abrirte los sentidos. Y en otras palabras, hermano, estos insectos que menciona la Biblia es uno solo, pero en diferentes etapas. ¿Qué es la oruga? Dice que la oruga es un gusanito pequeño. Dice que cuando usted, yo no sé quién ha tenido plantas y ve cuando amanece una hoja con un hoyito, eso es lo que hace la oruga. Sí, es verdad. El saltón es de la segunda fase, que cuando dice empieza a morder los bordes de las hojas. El revoltón es la tercera etapa del hombre, del insecto, en la metamorfosis, que tira como un líquido blanco y empiezan las hojas a caerse. Y ustedes saben, la langosta es la que acaba todo, lo que destruye tu tallo. Y entonces, cuando vemos esto, hermano, de que Dios dice que va a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, es porque si Dios lo dice, lo va a hacer. Si todo lo que está escrito en la Biblia, hermano, son promesas para nosotros, pero muchas veces nosotros no leemos la palabra. Ay, Santa papá. Gloria a Jesús. Si yo no estudio, ¿cómo voy a saber? Es necesario que nosotros leamos la palabra. O a veces le damos una ojeada y ahí quedó todo ya. Y a fin de cuentas, cuando nos acordamos, empezamos a abrir a leer la Biblia. No, tenemos que leer la Biblia, dice. Gloria a Dios. Porque esta son las que dan testimonio de mí. Amén, gloria a Jesús. Esta palabra da testimonio de Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Hay mucho de qué hablar, hermanos. La verdad que había cosas que no estaban aquí. Pero voy a correr. Basado, dice, en esas escrituras que yo acabo de leer, le voy a dar unos 4 puntos, para que nosotros podamos permanecer, dice, victoriosos en medio de estas pérdidas. Y es necesario que nosotros aprendamos a entender estos principios. La número 1, confía en su favor para la restitución. Dice, si usted vio pérdida, usted verá la restitución. Entonces, cuando vemos en el libro de Génesis, sabemos de que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Ya todos conocen la historia. Caín y Abel, uno de ellos mató a su hermano, y quizás en un momento los padres se sintieron tristes. Pero dice la Biblia que Dios le volvió a dar otro hijo, Alabado Dios. Set. Dice que Set empezó a buscar a Dios, Alabado porque Dios. todos se habían apartado de Dios. Dice que él empezó a hacer altares y empezó a invocar el nombre de Dios. Y es por eso que Dios envió a este hijo. ¿Para qué? Para que pudiera buscar a Dios, porque la gente se había alejado de Dios. Gloria a Jesús. La número 2 dice, usted nunca cuestione las pérdidas. Y muchas veces cuando nosotros hemos perdido algo, ¿le hemos cuestionado a Dios o no? Le hemos cuestionado a Dios. Señor, ¿por qué pasó esto? Dios, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué murió? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué, Señor? Y hay un sinnúmero de preguntas que le hacemos a Dios en ese momento. Pero nosotros, hermanos, no debemos cuestionar las pérdidas. Yo perdí mucho, hermanos. Gloria a Jesús. Alabado Dios. Pero nunca cuestioné las pérdidas. Pablo en un momento dijo, para mí el morir es ganancia. Y en ningún momento dijo, Señor, me van a matar aquí. No.
Él sabía de que le esperaba una corona. Y nosotros sabemos, hermanos, de que nos espera una corona si nosotros nos esforzamos. Pero nunca cuestionemos a Dios por lo que pasan las cosas. Gracias, Él sabe Gloria a Dios. lo que está haciendo. Amén. Nada es tuyo. Usted tiene un carro, no es suyo. Usted tiene una casa, no es suyo. Tiene un trabajo, nada es suyo. Gracias, Padre. Todo es de Dios. Gloria a Jesús. Mira lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo, dice, y los que en él habitan. O sea que todo es de Él, nada es tuyo. Gloria a Jesús. El aire que usted respira no es suyo. Si Dios se le pasa a quitar, te lo quita, porque es de Él. Gloria a Jesús. Nosotros solamente somos administradores. Sí, Señor. Todo es de Dios. Y si nos quita por algo. Job nunca cuestionó a Dios. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Jesús. Eso siempre tiene que ser nuestra oración. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Amén. Y no cuestionar a Dios. Gloria a Jesús. Alabado. Número 3 dice, no trates de entender cómo Dios lo va a restituir. Si usted va a tratar de entender a Dios cómo Dios lo va a restituir, usted va a caer en una incredulidad. Porque muchas veces usted va a pensar y va a decir, oh, Dios me va a restituir de esta manera y de esta manera. Y muchas veces dice la Biblia que los pensamientos no son los pensamientos de Él. Y los caminos no son los caminos. Solo Dios conoce todo, cómo Él lo va a hacer. Yo no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Yo no sabía cómo Dios me iba a bendecir de esa manera. Yo no lo sabía. Alabado Dios. Aleluya. Yo no sabía cómo Dios me iba a dar la visa. No lo sabía. Gloria a Dios. No sabía ni lo entendía. Yo no sabía cómo me iba a presentar a la embajada. No lo sabía. Gloria a Jesús. Te voy a llevar a los Estados Unidos. No lo sabía cómo. Solo obedecí su palabra. Le creía a Dios. Y este hermano tiene que creerle a Dios. Crea, no sea incrédulo. Gloria Porque a muchas veces Jesús. nosotros nos dan una palabra y muchas veces como que la dudamos, la razonamos. Ya cuando usted empieza a razonar, ya olvídese. Cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, dígale, Señor, gracias. Gloria a Jesús. Porque muchas veces, pero Señor, voy a hacer un ejemplo. Voy a poner un negocio, Señor, te voy a dar un negocio. Y usted empieza usted a imaginar, Señor, ¿cómo lo va a hacer? Él sabe cómo hacerlo. Él trabaja en los secretos. Amén. Gloria. Él sabe cómo hacerlo. Él es Dios, Él es soberano. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Alabado. La número 4. Sueña Santo. con restitución. Dice la Biblia en el libro de Génesis cuando Dios le da un sueño al copero. Ustedes conocen la historia del copero y el panadero que estaban en la cárcel. Y dice que tuvo un sueño. Y José empezó a interpretar ese sueño. Bendito sea Dios. En el libro de Génesis 40:12 dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Dice que ese copero andaba con el Faraón para todo lugar. Era quien en un momento quien quizás probaba la comida, quizás alguien intentaba asesinar al Faraón o al rey. Era el primero quien
probaba, era quien primero tomaba el vino. Ahora, ¿cómo le empezaron a delegar esta responsabilidad? Quizás en un momento cuando llegó a la cárcel, Gloria a Dios. había perdido todas sus ilusiones de volver al palacio, de poder servir al faraón. Este hombre había perdido todas sus esperanzas. Pero Dios le da un sueño. Y este hombre empezó a soñar. Quizás no lo sabía la interpretación, quizás no lo entendía. No entendía el sueño. Pero puso un hombre de Dios al lado de él y este hombre lo interpretó correctamente este sueño. Dice que conforme fue la interpretación de José, este hombre salió y fue restituido a su puesto. Entonces este hombre soñó. La número 5 dice, conoce que la restitución de Jehová es siempre mayor que la pérdida que causa el enemigo. En Jeremías 18:2 dice que él iba a hacer una vasija nueva. En Job 42:10 dice que Dios aumentó el doble que había perdido Job. En 2 de Crónicas 25:9 dijo que Dios le daría mucho más al rey Amasías, porque dice que este hombre Gracias, Padre. contrató hombres, contrató, ¿cómo le digo? Sicarios, qué sé yo, o maleantes, porque iban a ir a una guerra. Entonces este hombre empezó a darle dinero. Son 100 piezas de plata, 100 talentos de plata. Y dice que cuando Dios le habla a este hombre, le dice que no vaya a la guerra. Y entonces este hombre empezó a pensar, este rey empezó a pensar, le dijo, pero ¿y qué va a hacer del dinero que yo le di? Entonces el profeta le dice, no te preocupes, que Dios te va a dar mucho más de lo que tú has perdido. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Este es Pablo hablando. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Gloria a O Dios. sea, cuando hablaba de basura, no estaba hablando de un tono despectivo. No estaba hablando de algo de que las cosas que él tenía, o sea, los tenía en poco, con lo comparado que Dios lo iba a dar más adelante. Por eso Amén, dice, aleluya. lo que él había ganado era por Gloria a basura. Jesús. El liquidón se puede llevar la nave, pero nunca, hermanos, se va a llevar el propósito de Dios en tu vida. Te va a golpear, sí, es cierto. Vas a sucumbir a la tempestad, es cierto. Pero nunca se va a llevar el propósito de Dios en tu vida. Y así que, hermanos, no nos enfoquemos en las pérdidas. Lo que viene para esta iglesia es grande. Gloria a Jesús. Aleluya. Lo que viene para casa del alfarero es grande. Y nuestros ojos lo van a ver. Quizás ahora usted no lo entienda, quizás muchas veces queremos tirar la toalla, pero nosotros lo vamos a ver, porque nos hemos permanecido firmes, a pesar de que quizás muchas veces el desánimo, quizás el miedo que tenían estos hombres a perderlo, pero tenemos un Dios que va a suplir todo, que no nos preocupemos, que estemos firmes. Que nos enfoquemos, pastora, siempre en orar a Dios, Amén. de que lo que viene para esta casa es algo grande, algo glorioso. No hay que llorar por los que se fueron. Hay que dar gracias a Dios por los que van a venir, porque van a venir gente que van a amar a Dios con todo su corazón. Gente que van a respetar a Dios, gente que van a estar metidos en su presencia. Eso es lo que Dios está buscando. Y si las cosas pasan por algo. Y si Euroclidón se llevó la nave es por algo. Si las tormentas van a golpear nuestra vida es por algo. Gloria a Jesús. Porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Dice la palabra de que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Bendito sea Dios.
Alabado sea tu nombre, Dios. Gloria a Dios. Termino con esta escritura. Isaías 35:3. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Aquellas rodillas que están medias chuecas, aquellas rodillas que no quieren orar, hay que fortalecerlas. Gloria a Jesús. Decid a los de corazón apacado, aquellos que quizás usted se siente triste, que su corazón está apagado, animarlo. Esforzaos, dice, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, Gloria a Jesús. con pago. Dios mismo vendrá, dice, y os salvará. He aquí que viene el Señor con pago, con retribución, y Él mismo nos va a salvar. Es una hermosa promesa que tenemos de parte de Dios. Pero Dios quiere que nos esforcemos siempre. Si uno no se esfuerza, ¿cómo Dios te va a retribuir lo que se ha perdido? Si usted ha perdido la comunión con Dios, si usted lo busca, Dios lo va a retribuir. Gloria a Dios. Si usted en un momento tuvo dones, hermosos dones, y quizás ahora están un poquito apagados, usted lo busca más de Dios, los dones van a volver a fluir. Y cuando hablo de retribución, no hablo de dinero, hablo de todo lo espiritual, Gloria a lo que Jesús. Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Bendito sea Dios. Alabado.